¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda el profesor Edgar Pizarro Sologuren del curso de Historia Universal, y en este caso estaríamos viendo el tema de la unificación alemana para cuarto año de secundaria, ¿sí? Vamos a empezar, chicos. A ver, el tema de la unificación alemana es bastante similar, bastante parecido al tema anterior que habíamos visto. ¿Te acuerdas qué tema anterior habíamos visto? Las unificaciones italianas, ¿sí o no? Claro. Habíamos comentado de que tanto la unificación italiana como la alemana, bueno, en este caso vamos a ver hoy día la unificación alemana, ambas estarían siendo desarrolladas debido a la difusión del nacionalismo. Recordar que el nacionalismo es aquella tendencia, aquella ideología política que había nacido producto del conservadurismo propuesto por el Congreso de Viena, y lo que se buscaba en este caso es dirigir un Estado totalmente propio, buscando generar sus propias normas, sus propias industrias basados en esta característica nacionalista, ¿sí? Pero para poder desarrollar la industria nacionalista, es decir, la industria de un solo Estado autónomo, se necesitaba pues unificar gran parte de los territorios que le pertenecían a esa región. Y en eso justamente se da a basar lo que es la unificación alemana. En la imagen por lo menos podemos ver en este caso el mapa en el cual el reino de Prusia, que antiguamente era el nombre que recibió Alemania, ¿sí?, estaría buscando anexar algunas regiones que según el reino de Prusia compartían ciertas lenguas, compartían ciertas costumbres, tradiciones, y además que recordemos que en esta época del siglo XIX los reinos más poderosos de Europa era el reino de Prusia y el reino de Austria. Ambos reinos en sí disputaban grandes extensiones territoriales en Europa. Pero vamos a ver de que, al fin y al cabo, el reino de Prusia vio como un principal enemigo al reino de Austria, ya que el reino de Austria en sí tenía el control de algunos territorios prusianos. Pero eso lo vamos a ver en el desarrollo de la clase, solamente es una introducción, ¿sí? Entonces vamos a ver la importancia que tuvo la unificación alemana, bastante similar a la que fue la unificación italiana, ¿sí o no? Recordemos que la unificación italiana, ¿sí?, fue desarrollado prácticamente a la misma época, del siglo XIX, bajo la tendencia del nacionalismo, donde el líder teórico que buscaba la pequeña nación fue el gran Giuseppe Mazzini, ¿sí?, junto a la colaboración del rey Víctor Manuel II, ¿sí?, que era pues príncipe de la casa de Saboya, del reino de Piamonte, y estaría colaborando con su ministro, el conde de Cavour, ¿no?, Camilo Benso. Estos estarían comenzando a incorporar regiones de la antigua Italia que habían sido divididas producto del Congreso de Viena, ¿sí? Poco a poco vamos a ver de que Camilo Benso, el conde de Cavour, se alía con Francia para poder en este caso arrebatarle el territorio de Lombardía a Austria. Y cuando logra derrotar a Austria junto al apoyo de Napoleón III de Francia, Piamonte comienza a anexionar a Lombardía. Napoleón III se retira debido a que justamente había perdido mucho de su ejército, y por lo tanto simplemente el reino de Piamonte anexiona a Lombardía, ya que Napoleón III había dejado en claro con el rey de Austria de que le entregara Lombardía. Pero el detalle será de que el reino de Austria ya no estaría interviniendo en ese proceso, y es por eso de que poco a poco el reino de Piamonte abarca, después de Lombardía, los ducados como Parma, Toscana, ¿sí?, y las regiones del sureste de Italia. Ahora, Parma, Toscana y Módena, que serían los principales ducados de esta región, se estarían incluyendo parte del norte de Italia. Y ya con este contexto, lo único que faltaba era unificar la región del sur, conocido como las dos Sicilias, y también la región de los estados pontificios que le pertenecían a la iglesia. Pero vamos a ver que de los estados del sur había un personaje que estaría liderando este proceso de la unificación de la región del sur, conocido como Giuseppe Garibaldi. Este personaje lo que buscaba era liberar a los reinos de las dos Sicilias del sur de la casa borbónica, ¿sí? Logra derrotar a los borbones en el reino del sur, y Sicilia y Nápoles comienzan a ser prácticamente protegidas por Giuseppe Garibaldi.
Cuando Giuseppe Garibaldi, en este caso, se da cuenta de que el reino de Piamonte ha abarcado grandes extensiones del norte de Italia, este decide cederle parte de los territorios del sur a Piamonte y ya Italia estaba lista para unificarse. Lo único que se buscaba es que los ducados, como el caso de los estados pontificios que le pertenecían a la Iglesia, sean parte del reino de Italia. Pero vamos a ver de que la Iglesia católica tenía la protección de Austria. Pero curiosamente, en esa época, en la famosa Guerra de las 7 Semanas, Austria y Prusia van a ser grandes rivales, se van a enfrentar entre sí. Napoleón III, en este caso, ¿qué es lo que pasó? Napoleón III apoyó en una parte, ¿no?, a la unificación italiana, cediendo Lombardía, en este caso a Piamonte, pero sucede de que Napoleón III, cuando se entera de que Prusia está buscando tener el control de grandes extensiones territoriales en Europa, Napoleón III se da cuenta de que Prusia es una amenaza. Y tras esa amenaza que tiene con Prusia, Napoleón III le declara la guerra a Prusia, originándose la guerra franco-prusiana. Y tras esa guerra franco-prusiana, ¿qué es lo que va a pasar? Sucede que vamos a ver de que Napoleón III saca su ejército, ¿sí? Saca su ejército de Italia. Lo mismo haría Austria, sacaría su ejército de los estados pontificios, y producto de eso, la Iglesia no tenía quien lo respaldara. Así que por ese detalle que va a pasar, sucede que el Papa Pío IX, lamentablemente, es abarcado por el reino de Piamonte. El reino de Piamonte anexiona a la fuerza a los estados pontificios de la Iglesia, siendo parte de todo el reino de Italia. Y desde ese momento vamos a ver de que el Papa Pío IX pues se denominaba como un preso del reino de Italia, ya que él no estaba de acuerdo con esta decisión. Y durante mucho tiempo la Iglesia Católica siempre va a generar un principal frontera, o va a establecer en este caso, ¿no?, una rivalidad en contra del reino de Italia, que ya se había formado. Y vamos a ver de que el rey de Piamonte, Víctor Manuel II, ya no sería solamente rey de Piamonte, sino sería el rey de Italia. Con eso vemos de que Italia, a partir ya de 1871, se había unificado. Pero para poder unificarse necesitaba el apoyo de ¿quién? El apoyo de Francia, ¿sí?, en una parte, el apoyo de Prusia, porque tenía a los austriacos como enemigos los prusianos. Así que tanto Francia como Prusia apoyaron y fueron parte del proceso de la unificación italiana. ¿Estamos? Eso corresponde al tema que habíamos visto la semana pasada. Y el tema que tenemos que ver el día de hoy, que es la unificación alemana, es bastante similar, ya que justamente mientras se desarrollaba la unificación italiana, también se desarrollaba la unificación alemana. Ahora, ¿debido a qué? Vamos a ver que aquel personaje que había resaltado bastante en el proceso de la unificación italiana fue Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi, y también Camillo Benso, como el conde de Cavour. Pero, en caso de Alemania, el personaje que resalta más durante este proceso fue el gran Otto von Bismarck, conocido como el Canciller de Hierro, y Helmut Moltke. Otto von Bismarck, durante el contexto de la unificación alemana, tenía el cargo de ministro del rey Guillermo I, el rey de Prusia. Lo que se buscaba, tras la política de Bismarck, que era un gran diplomático, es de que el reino de Prusia en sí lograra anexionarse con las demás regiones que compartían parte de su cultura, de su lengua. Así que él establece la política de la pequeña nación, la pequeña Prusia, para que los estados que ya existían, como el Austria y Prusia, tuvieran el control de esa región conocida antes como la Confederación Germánica, que se había desarrollado por el Congreso de Viena. Y es en ese momento donde Otto von Bismarck toma el papel más importante del contexto de la unificación alemana. Y a su mando se encontraba el jefe militar de su ejército, conocido como Helmut Moltke. Por eso es de que tanto Otto von Bismarck como Helmut Moltke vendrían a ser los forjadores más importantes del contexto de la unificación alemana. Y el rey que estaría tomando cierta parte de la decisión política dentro del contexto sería
el rey Guillermo I. Y cuando logre unificarse toda la región de Alemania, la antigua Prusia, este rey se convertiría como el Kaiser de Alemania. Es ahí donde Guillermo I se convierte en este caso el segundo Kaiser de Alemania. ¿Estamos? ¿Y a partir de qué época Alemania logra unificarse? A partir de 1871. Ya con esto, Alemania, ¿qué es lo que hace? Como nueva nación, como nuevo estado, inicia el proceso de la industrialización. Y durante el proceso de la industrialización estaría comenzando a desarrollar, una economía bastante poderosa, con la venta de productos, con la importación y el uso de materias primas como el petróleo y la electricidad, que ya lo habíamos comentado en la segunda revolución industrial. Entonces, ese es el contexto con respecto a lo que fue la unificación alemana. Alemania en sí tuvo que pasar por bastantes fronteras, por bastantes adversidades para que se funde como tal. Pero el detalle es de que no todo siempre va a ser fácil, ciudadano. Las cosas que queremos a veces nos cuestan, y es por ese detalle que la unificación alemana tuvo ese costo. Fue bastante drástico, fue bastante severo, pero el detalle es que la principal causa de esta unificación es que se buscaba de que Prusia tuviera el control político de todas las regiones que compartían su cultura. ¿Estamos? Vamos a enfocarnos entonces paso por paso con respecto a lo que te he comentado, ¿sí? Relacionado a la unificación alemana. Vamos a ver entonces qué fue la unificación alemana. La unificación alemana fue aquel movimiento político, social, ¿sí?, que surgió durante la segunda mitad del siglo XIX, más o menos a partir de 1834 hasta 1871, ¿sí? Yo le coloco ahí la segunda mitad del siglo XIX para que no haya ninguna discordancia con respecto al tiempo. Ahora, ¿por qué se había originado esta unificación alemana? Se había originado debido a que la región de Prusia, ¿sí?, buscaba unificar a la Confederación Germánica en un solo estado, la Gran Alemania. Y esta Confederación Germánica estaba dividida en 39 regiones. Y esas 39 regiones estaban comprendidas en una confederación que compartía una misma lengua, cultura, costumbres y entre otras. Además que, como te comenté al inicio, la causa principal fue una causa económica, porque lo que se buscaba era un solo estado para dirigir una industria nacional, y también a nivel político y militar se buscaba anexionar toda esa región para hacer un estado poderoso y el más resaltante de Europa. Por eso es que justamente en eso cumple bastante la función tanto económica y política y militar con respecto a la unificación alemana. ¿Me dejo entender? Entonces vayamos a los antecedentes con respecto a lo que fue la unificación alemana. El principal antecedente de la unificación alemana fue el establecimiento de la Confederación Germánica. Te comenté que en 1815, ¿qué había pasado? Después de la derrota de Napoleón en Waterloo, se había formado en Viena el Congreso de Viena. Y este Congreso de Viena lo que buscaba era reestructurar la política central de Europa, ya que Napoleón había invadido grandes regiones de Europa. Se busca en este caso restaurar las antiguas provincias o los antiguos territorios que habían sido gobernados hasta antes que Napoleón llegara a esa región. Y durante el Congreso de Viena vamos a ver de que el Imperio Austriaco-Húngaro había tenido el control de ciertos ducados que le pertenecían a la región de Prusia. Por ese detalle vamos a ver que con la formación de esta Confederación Germánica, que fue la división de regiones entre Prusia con el Imperio Austriaco, sería el principal antecedente con respecto a la unificación alemana. Ahora, otro antecedente principal también de la unificación alemana fue la Revolución Liberal de 1830. ¿Qué es lo que pasaba? Como te dije, el liberalismo y el nacionalismo lo que buscaban es de que Prusia se convierta en un estado democrático, pero no conservador, donde hay un emperador. Simplemente lo que se buscaba es de que el emperador gobierne Prusia de forma democrática. Pero vamos a ver de que los intereses de los demás miembros de esa Confederación Germánica no estaban de acuerdo que la burguesía liberal tuviera el control de la política.
Es por eso que muchos de ellos, conservadores en sí, van a ser opositores a esa revolución liberal de 1830 y de 1848. Es por eso de que la revolución liberal de 1830 y el 48 fracasaron, producto de, en este caso, las oposiciones de esos miembros de la Confederación Germánica. Entonces, la Confederación Germánica en sí era aquella organización política que se había formado durante el Congreso de Viena, pero como una respuesta ante esa división de las regiones de Prusia, se establece la Revolución Liberal del 30 y del 48, que finalmente fracasaron por la oposición de los integrantes de la Confederación Germánica. Vamos a ver de que esta unificación alemana tiene 3 proyectos principales para formarse. El primer proyecto que estaría formándose dentro del contexto histórico sería la Gran Nación, o también llamado como el Grand Deutschland. El Grand Deutschland viene a ser la Gran Nación, la Gran Alemania. Este proyecto lo que hacía era buscar unificar a todos los germanos, es decir, a todos los habitantes de esa confederación que hablan la misma lengua, o sea, el alemán, a través de un movimiento revolucionario que cree un solo Estado, ¿sí?, liberal y democrático, que sea representado por un emperador durante el Parlamento de Frankfurt de 1848. Pero como te dije, tanto la Revolución Liberal de 1830 y la Revolución Liberal de 1848 fracasaron porque, como te dije, las fuerzas reaccionarias conservadoras se oponen ante este proceso. Y tras oponerse ante ese proceso, finalmente la revolución de 1830 y el 48 fracasan producto de esto. Por lo tanto, pregunta, ¿el proyecto de la Gran Nación o el Grand Deutschland se cumple o no se cumple? No se cumple por la oposición de las fuerzas reaccionarias. Adivina quién crees que fue el principal opositor de esto. Otto von Bismarck. Bismarck, ¿qué es lo que buscaba? Bismarck no buscaba de que Alemania sea dirigida por la burguesía liberal, sino todo lo contrario, que sea dirigida, sea controlada por el rey de Prusia, Guillermo I, para que éste dirija todo el poder político con respecto a la Gran Alemania que él buscaba. Una nación o proyecto bismarckiano que se va a llamar. Así que el proyecto llamado la Gran Nación o Grand Deutschland fracasó. Siguiente proyecto que se establece en la historia de la unificación. Se establece la Unión Aduanera o el Zollverein. La Zollverein o la Unión Aduanera, ¿en qué se basaba? Sucede de que Bismarck lo que hacía era tratar de negociar con los habitantes de las regiones de Prusia que compartían sus características de lengua, cultura y economía. Bismarck les propone a los habitantes de esa región lo siguiente: si ustedes son parte de Prusia, del reino de Prusia, nosotros lo vamos a proteger. Y ustedes no van a sufrir las invasiones de otras regiones. Es más, nosotros vamos a establecer una economía diplomática, una economía abierta, una economía arancelaria. Es decir, lo que se buscaba era un libre mercado entre todos los estados que estaban dentro de esa confederación germánica. Muchos de ellos aceptaron. Por eso que la Zollverein o la Unión Aduanera justamente estaría siendo un proyecto que estaría posiblemente triunfando. Entonces ponemos aquí que la Unión Aduanera o la Zollverein fue el proyecto liderado por Prusia para que en el año 34 se unan 2 territorios pronto y así se anexionen a los demás. ¿Qué territorios se van a unir durante este proceso? Sucede que en la antigua región, ¿sí?, de Prusia, Dinamarca tenía controlada a 2 regiones. Uno era, vamos a poner por acá en el mapa, uno era la región de Schleswig y la otra era la región de Holstein. Schleswig y Holstein eran regiones prusianas que Dinamarca había ocupado. Dinamarca se negaba a dejar esas regiones prusianas. Por lo tanto, ¿qué hace Bismarck? Bismarck lo que busca es un aliado principal que le permita derrotar a los daneses. Y es por eso que se establece la famosa guerra conocida como la guerra por Schleswig y Holstein.
y con el apoyo de Austria, Holstein pasa a ser parte de Schleswig pasa a ser parte de Prusia y Holstein pasa a ser parte de Austria. Dinamarca es derrotada por las dos, pero Bismarck se da cuenta de que su principal objetivo no es solamente una región, un solo ducado, sino son más ducados. Así que por lo tanto, Bismarck, ¿qué es lo que hace? Bismarck comienza a incitar de que Austria era una amenaza para los intereses de Prusia. Y es en ese momento donde Bismarck le declara la guerra a Austria, generándose la guerra austro-prusiana. Y cuando se declara la guerra austro-prusiana, vamos a ver de que Austria trató de defenderse de los prusianos, pero los prusianos habían tenido una alianza con los italianos que estaban buscando su unificación. Eso genera de que Austria sea derrotada, y los ducados que tenía Austria con el poder político, con el poder que tenía después del Congreso de Viena en la Confederación Germánica, Austria se retira y le cede las regiones que Prusia reclamaba. En eso se basa el proceso de la Unión Aduanera. Entonces, pregunta, ¿Bismarck qué quería? Bismarck quería una sola Alemania, pero que sea dirigida por el gobierno ¿de quién? Del zar, bueno, en este caso del rey, Guillermo I. Este proyecto, conocido como la Pequeña Nación o proyecto bismarckiano, buscaba un estado fuerte, ¿sí?, ya existente. O Austria o Prusia tenía que dirigir ese estado, pero ambos tenían que buscar la unificación de este estado. Ahora, vamos a ver de que Austria o Prusia deberían anexionarse al resto por presiones políticas o por fuerza militar. Prusia se da cuenta de que por la buena, muchas de las regiones no quisieron ser parte de Prusia. Así que, ¿qué hizo Bismarck? Fue por la mala. Por eso le decían el canciller de hierro. Le decían el canciller de hierro porque él no tenía, como quien dice, ¿no? Sí, que no puedo, no. Le decían el canciller de hierro porque tenía un carácter bastante fuerte. Y si no se hacía las cosas como él quería, pues lo hacía por la mala. De ahí recibe justamente el apelativo Bismarck como el canciller de hierro. Y Bismarck, durante la historia del siglo XIX y el siglo XX, hasta los inicios del siglo XX, sería el personaje más resaltante en la política europea. ¿Me dejó entender? Esa personalidad que tenía Bismarck lo van a tener otros líderes de Alemania como Hitler. Por eso que justamente decían de que Hitler fue una reencarnación de lo que fue Bismarck. ¿Te das cuenta? Entonces, vamos a ver de que Bismarck plantea el proyecto de la Pequeña Nación o el proyecto bismarckiano, donde lo que él quería es que Prusia, ¿sí?, sea aquella que controle todas las regiones de la Confederación Germánica. ¿Para qué? Para que él pueda justamente liderar bajo una cancillería. Ahí justamente Bismarck plantea ser canciller de toda esa región de Alemania, ser el protector de la Confederación Alemana. ¿Me dejo entender? Eso es lo que va a pasar. ¿Cómo se da el inicio y el proceso de la unificación alemana? La fase número 1 se conoce como Prusia se alza como defensora de la germanidad. Como te dije en la diapositiva anterior, Bismarck a toda costa quiere formar una sola Alemania, donde la cabeza sea resaltada por el rey Guillermo I de Prusia y el canciller de hierro, Bismarck. Bismarck quería tener el control, quería tener el protectorado de todas esas regiones. Pero para eso, ¿qué tuvo que hacer en este caso Bismarck? Tuvo que enfrentarse contra Dinamarca, quien se negaba a entregarle Schleswig y Holstein. Pero para poder enfrentarse con Dinamarca, Bismarck tuvo que aliarse con los austriacos. Entonces, cuando Austria y Prusia se unen, logran derrotar a Dinamarca, ¿sí? Schleswig pasa a Prusia y Holstein pasa a Austria. ¿Qué dijo Bismarck? Bueno, ya me ayudaste a Austria, muchas gracias, pero acá hay una cosa. Yo no solamente quiero Schleswig, yo también quiero Holstein. Así que por lo tanto tú a partir de ahora te vuelves un enemigo de Prusia. ¿Qué es lo que hace entonces Bismarck? Como ya utilizó a Austria para detener a los daneses porque eran poderosos, inicia la fase 2, donde Prusia expulsa a Austria de la área de influencia germánica. Es ahí donde se desata la Guerra de las 7 Semanas.
Y en la Guerra de las 7 Semanas, Prusia logra derrotar a Austria en Sadowa. Y cuando derrota a Sadowa, ¿qué es lo que hace Prusia? Le arrebata, bata, la región de Holstein a Austria. Austria acepta entregar la región de Holstein y es ahí donde se firma la Paz de Praga. Con la Paz de Praga, Austria se retira de la región que tenía controlada y se lo cede a Prusia. Es en ese momento donde se crea la Confederación Alemana del Norte Bajo y estaba siendo liderado ¿por quién? Por el Reino de Prusia. Prácticamente ya Bismarck ya tiene ganada la batalla. Vamos a ver en el mapa lo siguiente. Mira, Austria tenía el control de esta región, toda esta región. Pero esta región le pertenecía a Prusia. Así que cuando Austria y Prusia se unen para derrotar a Dinamarca por la posesión de Schleswig y Holstein, Prusia utiliza a Austria, gana la guerra con Dinamarca, pero después Prusia dice, ahora sí quiero mi parte, entrégame la región que me pertenece. Es en ese momento donde Bismarck le declara la guerra a Austria, y al declararle la guerra a Austria, finalmente Austria es derrotada en Sadowa y le entrega la región de Holstein y la región que le pertenece a Prusia. Prusia se va formando como tal. ¿Me dejo entender hasta ahí? Ahora, vamos a ver que finalmente se establece la fase 3. Durante la fase 3, ¿qué va a pasar? Se establece de que Prusia necesita un enemigo, ¿para qué? Para convencer a la Alemania del Sur, porque ya tiene controlado la Alemania del Norte, buscaba pues que alguien sea una amenaza para que Prusia les diga, ¿saben qué? Ya que él los amenaza con invadirlos, ahora yo lo que voy a hacer es protegerlos siempre y cuando sean parte de mi reinado. Habla, ¿aceptas o no aceptas? La gran mayoría decían, ¿y quién es ese enemigo? Y curiosamente ese enemigo que estaba siendo parte de la política adversa de Bismarck sería Napoleón III, el emperador de Francia. Napoleón III, ¿qué es lo que había hecho? Sucede que durante el contexto de 1868 al 70, Napoleón III tenía el control de muchas colonias. Pero el detalle es de que Francia lo que buscaba es ser la capital de Europa. Para que Francia sea la capital de Europa, tuvo que construir una serie de caminos, de ferrovías, para que todos los ferrocarriles pasaran por Francia y así Francia sea comunicada con las demás regiones de Europa. Pero el detalle es que cuando Napoleón III realiza este proyecto, se da cuenta que ya la Confederación Germánica está buscando formar una nación poderosa. Napoleón III ve como una amenaza para su propia política y es ahí donde Napoleón III dice, ajá, ese pata me quiere opacar de Europa, eso no se lo voy a permitir. Napoleón III, ¿qué es lo que hace? Con el pretexto de que Prusia los está opacando en la política europea, Napoleón III le declara la guerra a Prusia. Y esa guerra que se establece entre Francia y Prusia, ¿cómo se le conoce? La guerra franco-prusiana. Pero lo peor de todo esto es que la guerra franco-prusiana fue el peor error que pudo hacer Napoleón III, porque este no sabía quién era verdaderamente su enemigo, no lo había probado en la cancha. Y cuando Napoleón III se enfrenta contra Prusia, este pensaba que España e Inglaterra se iban a meter, pero curiosamente no se metieron. ¿Por qué? Porque recuerda que Otto von Bismarck, conocido como Canciller de Hierro, era un gran diplomático. Este le dice a Inglaterra y España, ¿saben qué? Esta guerra es entre yo y Francia. Así que no se meten. Por lo tanto, si Inglaterra y España no se meten, Francia ¿cómo se queda? Se queda sola. Otto von Bismarck va a la guerra franco-prusiana, y Napoleón III es arrasado por el ejército de Prusia. Y cuando Napoleón III es arrasado por el ejército de Prusia, la gente que formaba parte de la Confederación del Sur dijo, ajá, Prusia es bastante poderosa, me conviene ser parte de Prusia, vayamos a Prusia. La gente entonces se convence de que Prusia es, en este caso, el camino para formar una gran nación. Cuando Napoleón III es derrotado, ¿sí?, en la batalla de Sedan,
vamos a ver de que Otto von Bismarck obliga a Napoleón III a firmar el Tratado de Frankfurt. Y en este Tratado de Frankfurt, Francia tenía que entregar regiones que, en este caso, regiones que compartían tanto Francia como Prusia, conocidas como Alsacia y Lorena. Alsacia y Lorena eran grandes regiones petroleras de muchos recursos en las cuales le convenía al mercado francés, pero al perder en la batalla de Sedan, Prusia le exige a Francia entregarle Alsacia y Lorena. Por lo tanto, Francia pierde Alsacia y Lorena, se firma el Tratado de Frankfurt y vamos a ver de que Alsacia y Lorena también se une a la Confederación del Norte de Bismarck. Los estados del sur logran unificarse a los estados del norte y finalmente la antigua Prusia por fin está unificada. Pero el detalle es de que el término Prusia, como es un término bastante común, porque había la Prusia del Norte y la Prusia del Sur, o los estados de Prusia del Norte y los estados de Prusia del Sur. Así que lo que se buscaba es un nuevo nombre para esta gran nación. Y el nuevo nombre que van a ponerle a esta gran nación, ¿cómo será? El nombre que van a recibir son el nombre de Alemania. Y como nace en este caso el nombre de Alemania, es en este momento donde de esta nueva nación sobresale la coronación del nuevo rey de Alemania. ¿Y quién se convierte en el nuevo rey de Alemania? El antiguo rey de Prusia, Guillermo I. Pero ahora ya no sería llamado como rey, sino sería llamado como Kaiser, ya que Kaiser es un término alemán para los emperadores. Así que es en ese momento donde Guillermo I, ¿qué es lo que hace? Es proclamado como el Reich de Alemania. Alemania entonces se unifica bajo liderazgo prusiano y excluye a los territorios austriacos. Alemania nace como un estado muy poderoso y es en ese momento donde Alemania inicia el proceso de la industrialización y es en ese momento donde Alemania comienza a buscar nuevas colonias. Sucede que a partir de ese momento Alemania inicia la segunda revolución industrial. Y al iniciar la segunda revolución industrial, recuerda que lo que se buscaba era más materia prima y más mano de obra. Así que Alemania, ¿qué es lo que hace? Alemania busca territorios en África. ¿Para qué? Para mano de obra barata y comienza a buscar colonias para así aprovechar sus recursos. Por ese detalle, Alemania se convierte en un estado poderoso, un estado imperialista. ¿Y quién es el máximo exponente de la política de la Cancillería alemana? ¿Quién era el canciller de hierro? Otto von Bismarck. Por lo tanto, es ahí donde resalta la política diplomática de Otto von Bismarck. Por eso te comenté que los personajes más importantes, ¿quiénes fueron? Otto von Bismarck, porque fue el machazo que inicia este proceso, pero como era canciller y político, tenía a su cargo a su general Helmut Volk. Helmut Volk era el líder del ejército de Prusia. Pero obviamente pues no podemos dejar de lado también al rey de Prusia, Guillermo I, ya que él pues en cierta parte financiaba un cierto capital para mantener al ejército de Prusia. Entonces los protagonistas principales de este contexto, ¿quiénes fueron? Guillermo I de Prusia y Otto von Bismarck, y ahí también encontramos a Helmut Volk. ¿Sí? Entonces, pregunta chicos, hasta aquí, ya sabemos todo el proceso que tuvo que pasar Prusia, ¿sí o no?, para formar la Gran Alemania, ¿sí? Entonces, no te olvides que los protagonistas importantes de esta unificación son Bismarck como diplomático, ¿sí?, que logra iniciar este proceso de unificación, Otto von Bismarck, que tras esta personalidad totalmente poderosa, esta personalidad fuerte, logra generar el control de esa política. Helmut von Moltke, que vendría a ser el general del ejército prusiano de Bismarck, y el rey de Prusia, Guillermo I. ¿Sí? Ellos son los principales forjadores de la unificación alemana. Los antecedentes ya te comenté.
¿Sí? Recuerda de donde diga esquema para el cuaderno, tiene que estar copiado en tu cuaderno, no lo olvides. Lo demás también lo puedes copiar si gustas, ¿sí? Pero solamente donde diga esquema para el cuaderno lo copies. ¿Estamos? Bien. Entonces, como esquema conceptual hagamos un repaso, ¿sí? Pregunta, ¿a qué se le llama la unificación alemana? Al proceso, movimiento político y social que buscaban formar una gran nación bajo intereses económicos, ¿sí? Dirigir un estado industrial, intereses políticos, dirigir en este caso bajo un régimen centralista, ¿sí? Donde haya un rey que controle toda esa región. ¿Estamos? Los antecedentes de esta unificación, ¿cuáles fueron? Establecimiento de la Confederación Germánica. Después del Congreso de Viena, vamos a ver que los territorios prusianos que antiguamente le pertenecían van a ser divididos en varias regiones. Ahí nace la Confederación Germánica. ¿Por qué le dicen Confederación Germánica? Porque las regiones que fueron fragmentadas comparten la misma lengua, la lengua alemana. Comparten las mismas tradiciones, las mismas costumbres. Así que el principal antecedente sería la Confederación Germánica durante el Congreso de Viena. Pero recuerda que el Imperio Austriaco tenía regiones que fueron parte de las regiones de Prusia. O sea, prácticamente entre Austria y Prusia se repartían los territorios a sí mismos. La Revolución Liberal de 1830 y del 48, que establecían una política de la burguesía liberal. Es decir, que ellos buscaban un Estado democrático que sea dirigido por un emperador, pero también que sea dirigido por la burguesía liberal. Y estas revoluciones van a fracasar porque se estaría dando la oposición de las fuerzas reaccionarias como Bismarck. Bismarck no quería de que la burguesía liberal tenga el control de la política, sino todo lo contrario, que sea el rey Guillermo I de Prusia, el estado fuerte, que logre controlar toda esa región. Y para que Bismarck pueda en este caso motivar a esas regiones de la Confederación Germánica a formar una sola nación, establece la Zollverein, las uniones aduaneras, el apoyo y la protección de Prusia, tanto militar como económico, para que así sean parte de ese imperio. ¿Sí? Entonces, eso es los principales antecedentes con respecto a la unificación. Los desarrollos, veamos. Primero se inicia la guerra de los ducados, Schleswig y Holstein. Pregunta, Prusia, ¿qué quería? Quería, en este caso, recuperar Schleswig y Holstein porque Dinamarca tenía controladas esas regiones. Así que para lograr ganar esas regiones de Schleswig y Holstein, Prusia se une con Austria. Los utiliza como un aliado. Gana la guerra, ¿sí?, contra Dinamarca. Prusia se queda con Schleswig y Austria se queda con Holstein. Pero luego Bismarck dijo, muy bien, ya te utilicé, muchas gracias, pero yo también quiero Holstein, así que te declaro la guerra. Se inicia la guerra de las 7 semanas, conocida así, entre Austria y Prusia. Prusia logra derrotar a Austria, y cuando logra derrotar a Austria se firma la Paz de Praga, donde Holstein es parte también de Prusia. Y las regiones que tenían controladas el Imperio Austrohúngaro en Prusia también son parte de este estado. Pero recuerda de que Bismarck buscaba un enemigo que amenace a las demás regiones y así se motiven a ser parte de Prusia. Y curiosamente, ¿quién fue ese enemigo? Napoleón III, ¿sí o no? Y cuando Napoleón III se impuso ante esa política, declarándole la guerra a Prusia, conocida como la Guerra Franco-Prusiana, ¿quién ganó? Ganó Prusia, ¿sí o no? Ya que tenía un buen ejército. Napoleón III fue humillado. Es más, Napoleón III al ser humillado, al ser derrotado y al haberle prácticamente cedido toda la región de Alsacia y Lorena a Prusia, Napoleón III renuncia a su cargo y Francia realiza otra revolución. Entonces vamos a ver de que la peor humillación que recibe Napoleón III fue la derrota en la guerra franco-prusiana. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se va a originar. Ahora, ¿qué consecuencias trajo consigo la unificación alemana? Pregunta, ¿la unificación alemana qué hizo? Unificó la Confederación del Norte o los estados prusianos del norte con los estados prusianos del sur, ¿sí o no? Y como se unen esos dos estados, forman la Gran Alemania. Para que esta Gran Alemania exista, tenía que aparecer un gobernante, alguien que sea la cabeza. ¿Y quién va a ser aquel que esté en la cabeza?
el rey de Prusia llamado Guillermo I, ¿sí o no? Pero ya no va a ser en este caso como rey de Prusia, sino como el rey de Alemania, estableciendo como el famoso Reich, el Reich alemán. Y es en ese momento donde Guillermo I recibe el apelativo de Kaiser, emperador de Alemania. Era un imperio. Finalmente, se firma el Tratado de Frankfurt. Alsacia y Lorena son parte de Alemania y Alemania extrae los fosfatos y el petróleo y los recursos que habían en esa región para así dirigir su revolución industrial. Alemania se beneficia. Y como Alemania se beneficia, pues Alemania se vuelve el estado imperialista de mayor trascendencia. Claro que aparte de Inglaterra, ¿no? Porque recuerda que Inglaterra era la más poderosa de todas, pero Alemania no se quedaba atrás, Alemania también seguía con el caso. Recuerda que Francia también era un gran imperio, pero Francia al ser derrotada por Prusia en la guerra franco-prusiana, finalmente Francia cae, Francia dirige una república, pero el detalle es de que Alemania, como era la más poderosa después de Inglaterra, se inicia como la segunda potencia. Y eso es lo que va a pasar. ¿Sí? Entonces, estas son las consecuencias geopolíticas que se van a dar durante el contexto. ¿Me dejo entender? En 1866, ¿qué había pasado? Se había desarrollado la Guerra de los Ducados, ¿sí? Prusia logra recuperar Holstein, Schleswig, ¿sí? Pero como ya Austria tenía el control de Holstein, Prusia le declara la guerra a Austria. Schleswig y Holstein son parte de Prusia, pero los estados del sur y los estados del norte no estaban unificados. Así que, ¿qué hizo Bismarck? Los motiva, generando de que Francia sea el enemigo principal, y es en ese momento donde los estados del norte y el sur finalmente se unifican tras la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana. Y la Gran Prusia se convierte en una nueva nación, en un nuevo estado. ¿Y qué nombre va a recibir esta nueva nación, este nuevo estado? Alemania. ¿Me dejo entender? Es por eso que recién en 1871 Alemania se convierte en un imperio dirigido por el Kaiser Guillermo I, y es en ese momento donde, gracias a las reservas de Francia, Alemania realiza su revolución industrial. Y gracias a esto, Alemania se vuelve un imperio poderoso. Y eso justamente va a ser la consecuencia principal de la unificación alemana. Hasta ahí, chicos, ¿todo claro? ¿Sí? Muy bien, vamos a ver entonces las preguntas con respecto al tema, ¿sí? A ver, pregunta número 1 dice: el último gran estado europeo en lograr su unidad política fue Alemania, y esto se produce en el año, ¿cuándo Alemania se unificó? 1871. ¿Cuál es la clave entonces? La letra B. Siguiente. La unificación alemana, bajo la dirección de los prusianos, tuvo una dirección marcadamente... pregunta, ¿quién dirige la unificación alemana? Principalmente lo dirige Bismarck. ¿Qué característica tenía Bismarck? ¿Conservadora o no? Por lo tanto, ¿cuál será la clave? Letra D, conservadora. Siguiente. ¿Por qué conservadora, profe? Porque Bismarck quería que la burguesía tuviera el control o que sea gobernado por el rey de Prusia. Por el rey de Prusia, ¿sí o no? Esta es una política centralista. ¿Y la política centralista es o no es conservadora? Sí, logra conservar el poder absoluto. Por eso que es conservadora. 3. Dice: es considerado como el artífice de la unificación nacional alemana. Pregunta, ¿quién es el máximo artífice de la unificación alemana? Otto von Bismarck. La clave sería la letra B. Siguiente. 4. La fuerza militar prusiana que logró la unificación alemana fue liderada por ¿quién? Pregunta, ¿la fuerza militar, es decir, el ejército, estaba administrado por quién? Estaba administrado por el general Helmut Moltke. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La letra A, ¿sí o no? Helmut von Moltke. 4A. 5. La guerra de los ducados se realizó contra... Pregunta, ¿quién era el enemigo principal de Prusia? Que compartían regiones cercanamente. O sea, ¿quién tenía regiones prusianas dentro de su imperio? Austria, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La letra A. Austria. Siguiente. Para lograr la unificación alemana,
en 1871, se tuvo que acabar en guerra con un reino externo de gran influencia al sur de los territorios. Pregunta, para que Alemania se unifique finalmente, ¿a quién tuvo que derrotar? ¿A quién en este caso consideró como el peor enemigo de la unificación? ¿A Francia, sí o no? Es por ese detalle que la clave, ¿cuál sería? La letra A, Francia. Entonces la 6 sería la letra A. 7. En la batalla de Sedan, Prusia venció ¿a quién? A Francia, ¿sí o no? En la guerra franco-prusiana. Por lo tanto, la clave sería la letra E. Siguiente. Ante la derrota francesa se produce una rebelión antiprusiana en la ciudad de... Bueno, acá sería la ciudad de Marsella. 8 sería la letra A. 9. La formación del Segundo Reich alemán se estableció en... Acá sería en este caso el Tratado de Frankfurt, ¿sí? La 9 sería la letra D, Tratado de Frankfurt, donde se da la coronación del rey y el Kaiser también, Guillermo I. La última, fue nombrado Kaiser del Segundo Reich alemán, Guillermo I. La 10 sería la letra B. Muy bien, chicos, entonces hemos finalizado con las preguntas, ¿sí? De la dirigida, ¿sí? Recuerda por favor copiar donde dice esquema para el cuaderno, ¿sí? Que eso lo vamos a revisar. ¿No, chicos? Entonces, conmigo sería hasta el próximo video, no te lo pierdas.